Hola, gracias por estar nuevamente en este canal, gracias por haber elegido ver este video. Nosotros nos vamos a dirigir al año 1999 a Estados Unidos, más precisamente en el Bronx. Y este es uno de esos casos que, si bien no es grato contar, es muy bueno saber cuándo tienen resultados a pesar de que pasaron tantos años, más de 20, y encontraron al culpable. Comencemos. Voy a hablarles de Minerlis Soriano. Ella nació el 17 de enero de 1986 en Puerto Rico. Sus padres, Minerva Cepeda y Luis Soriano. Se crió en Puerto Rico hasta los 8 años con su padre. Su madre ya vivía en Estados Unidos. Ella decidió irse antes, se separó, dejó a su hija con el padre, pero su padre, cuando ella tenía aproximadamente 8 años, en 1994, decide enviarla a Estados Unidos a vivir con su tía Emilia Soriano, quien la cuidaría como a una hija más. Como les dije, su madre ya estaba viviendo en Estados Unidos, estaba con una nueva pareja y tenía una hija de 7 años para el año 1999. Unos años después de que ella estaba viviendo con su tía Emilia, su madre decide llevársela a vivir a su casa. Minerlis, o Mini, como le decían y le vamos a decir desde ahora, amaba a su madre, quería tener el cariño de ella, pero lamentablemente no le era correspondido. Por algún motivo su madre no tenía ese cariño para con ella. Igualmente se la llevó a vivir a su casa. Pero no solamente se la llevó a vivir con ella, sino que no le daba la dirección al padre de donde ella se encontraba. Su papá nunca más la volvió a ver. Por 5 años perdió el contacto con ella, hasta que la vio de la manera que quizás nunca se hubiera imaginado o nunca hubiera querido encontrarla. Sigamos hablando un poquito de quién era Mini para el año 1999, cuando ya tenía 13 años. Estaba estudiando el primer año en la escuela intermedia 135 en la sección del Bronxdale. La mayoría de los días Minerlis o Mini caminaba aproximadamente unas 20 cuadras hasta su casa o tomaba el autobús número 12. Por lo general, si venía caminando, lo hacía con su amiga Kimberly, a quien conoció en la escuela, y desde ese momento se hicieron inseparables. Mini soñaba con ser astronauta, le gustaba todo lo que tenía que ver con las estrellas, le gustaban los poemas, le gustaba escribir, tenía un diario donde escribía todas estas cosas y escribía todos los sueños que quería cumplir en su futuro. Pero el que más le gustaba, lo que más quería hacer, era ser astronauta. Y su amiga Kimberly le decía: somos del Bronx, no vamos a ser astronautas. Algo doloroso para que unas pequeñas de esa edad dijeran. Sus calificaciones eran excelentes, si bien su asistencia no era perfecta porque pasaba mucho tiempo sin ir a la escuela. ¿Y esto por qué? Porque su madre, según también lo que dijeron sus vecinos, la tenía prácticamente de niñera de su hermana Rocío. También la tenía lavando ropa, haciendo quehaceres del hogar, cosas que tenían que hacer ella o su marido. También podían verla andando en bicicleta continuamente por la calle o en sus patines, y hay muchas veces haciendo compras en un supermercado a altas horas de la noche, en esos que están 24 horas, que quedaba a pocas cuadras de su casa, pero recordemos que era una adolescente, era de noche y era peligroso. Igualmente su madre la mandaba a hacer quizás su tarea. Muchos estaban enojados por este tema, por lo que ella hacía, pero nadie intervino nunca. Algunos vecinos dicen también que ella vendía libros y dulces en épocas no escolares para poder ayudarse en la escuela, para pagar sus estudios. Antes de cumplir sus 13 años, ese 1999, le contó a su amiga Kimberly que quería que le regalaran para su cumpleaños un telescopio. Tanto le gustaba eso que ese era el regalo que ella quería, que lamentablemente no tuvo. Pero recuerden este sueño porque va a ser importante para lo que es la resolución del caso. Y ahora nos vamos a remontar al día de los hechos, a ese 24 de febrero de 1999, cuando Mini comenzó el día con normalidad, preparando cosas de la casa, preparando cosas para su hermana, para ella. Luego de terminar se va a la escuela, se encuentra con Kimberly, tenía planeado ir luego a la biblioteca. Kimberly, su amiga, fue la última persona en verla. Aparentemente ella iba a tomar el bus, pero no saben si fue caminando.
El tema es que ella, alrededor de las 2 de la tarde, cuando salía, luego retiraba a su hermana de la escuela, pero su hermana de 7 años llegó sola a su casa ese día. Minnie no había llegado. Su familia dicen que al ver que no había llegado, empezaron a buscarla por todos lados y realizaron la denuncia. Dicen que cuando realizaron la denuncia les dijeron que seguramente estaba con algunos amigos o que se había ido con un noviecito. Igualmente interrogaron a los amigos de la escuela, que fueron los últimos en verlo, y a todos los vecinos del edificio. Esto cayó un día miércoles. Al no obtener ningún tipo de información ni de los vecinos, de los compañeros de escuela, le dijeron a la familia que si tenían alguna información les iban a avisar. Supuestamente deberían de seguir la búsqueda. Se hicieron algunos folletos y también se puso una recompensa de $11,000 para cualquiera que diera información sobre el paradero de Minerlis. El domingo 28 de febrero a las 10:20 de la mañana, un hombre en condición de calle que estaba revolviendo unos contenedores de basura que estaban ubicados en la parte de atrás de una casa de videos, un videoclub, encuentra una bolsa negra bastante pesada que decide abrir y en ese momento hace un terrible hallazgo. Encuentra lo que es, al abrirla, la cabeza de una joven. De inmediato da aviso a las autoridades, quienes, por la ropa que llevaba, que era la misma con la que había salido el día miércoles, se dan cuenta que pertenece a Minerlis. Una de las cosas que no encontraron en el lugar era la campera roja que ella llevaba ese día y su mochila. Pidieron ayuda a todas las personas del lugar, a los ómnibus o micros que salían o que pasaban por el lugar o que ella podía haber tomado para ver si alguien había visto algo, pero nada. Sobre la mochila y la campera nadie pudo dar ningún tipo de información hasta la actualidad. Intentaron reconstruir todo el recorrido que ella podría llegar a haber hecho ese día. Lo llamativo era que ella supuestamente estuvo cerca de la zona de su casa, pero luego apareció a 2 millas aproximadamente de donde vivía. Tenía todas sus prendas de vestir colocadas, sin embargo, en su remera tenía fluido seminal de un ADN que no podían comparar, ya que no se encontraba en los registros, pero fue guardado. Y la autopsia dio, además de la agresión, que en su momento no se dijo que había sucedido, pero sí, al encontrar el fluido se supo después que sí, que había sido agredida y que había sido estrangulada. Por lo que se vio en la autopsia, quedó inconsciente de inmediato y fue su muerte por estrangulamiento. A todo esto se realiza la despedida y el entierro, y la gran ausente fue su madre, además de su pareja. Pero su madre ni siquiera fue al velorio ni al entierro. Las investigaciones seguían, pero el caso se fue enfriando. Lamentablemente no tenían ninguna línea de investigación para seguir. Nadie la había visto, nadie sabía qué era lo que ella había hecho, ni nadie sabía quién le podía haber hecho algo así. Y pasaron los años y muchos crecieron, muchos amigos de ella se graduaron, otros tuvieron hijos. El mundo siguió corriendo, la tecnología fue avanzando y eso fue algo que ayudó muchísimo a que aquella jovencita de 13 años que no logró ni recibirse, ni ser madre, ni tener su familia, ni ser astronauta, ni cumplir ninguno de sus sueños, al menos tuviera justicia. Y sobre todo, que esa persona que se creyó impune por más de 20 años pagara por su delito. Por supuesto, esto fue a través del ADN. Fue en el año 2018 cuando se usó lo que es el ADN familiar. Esto es, buscar alelos que sean compatibles o por lo general son de familiares, hijos, primos, todos de un árbol obviamente masculino, de aquel fluido seminal que encontraron en su momento y que no se encontraba en la base de datos. ¿Por qué? Porque esa persona no tenía antecedentes. Lo que hicieron fue buscar algún familiar quizás de esta persona que sí los tuviera, que estuviera en la base de datos, y con eso poder armar quién era la persona que realmente cometió ese delito. El resultado sería parcial, pero les permitiría llegar, siguiendo una línea de investigación, a esa persona. Así fue como 2 años después dan con un convicto que tenía
bastante compatibilidad con este ADN. Tendría que ser algún familiar de la persona que se buscaba. Y armaron un árbol genealógico con toda la línea masculina de esa familia, partiendo desde ese hombre, y ahí encontraron que esa persona tenía 3 hijos. Habían otros familiares también, pero unos eran padres, otros familiares que no podían coincidir por el tema de la edad, eran muy jóvenes cuando esto pasó. Entonces esos fueron descartados y quedaron solamente 3 personas, que eran hijos de ese convicto del que habían tenido el ADN. Y de inmediato pudieron descartar a 2, porque no vivían en el lugar, que no estaban en la zona en ese momento en que sucedieron los hechos. Y sin embargo, dieron con uno, que había sido interrogado cuando tenía 27 años porque era vecino del mismo edificio donde vivía Minnerlis. Era vecino de ella, vivía a tan solo 2 pisos abajo. Un hombre de 27 años que siempre la veía y que cuando fue interrogado dijo que la había visto muchas veces vendiendo, caminando, andando en bicicleta, en patines, pero por supuesto negó todo hecho con ella, dijo que nunca la había tocado físicamente. Pero el ADN no mentía y encontraron ese ADN en ella. Y lo peor de todo es que esta persona era muy conocida en la zona porque era un hombre que se dedicaba a mirar las estrellas a través de un telescopio y se lo mostraba a muchísima gente. Le decían Jupiter Joe. Ese era el nombre que le habían puesto por su pasión para con la astronomía. Here on Fordham Road, Joseph Martinez of Jupiter Joe's Sidewalk Astronomy, with the help of this powerful telescope, has eliminated that distance for those who wanted inside. So it's actually almost a 6-foot-long telescope in the light path that it takes, and because of that, you get a lot of magnification. briefly in the middle of their Si bien no era un profesional, tenía un pequeño canal de YouTube donde subía videos hablando del tema, haciendo unboxing, mostrándole a la gente por el telescopio estrellas. Se lo conocía por toda la zona, pero lo que nadie sabía era lo que realmente había sido. Este hombre no tenía antecedentes penales, pero sí había cometido un hecho terrible. Y lo peor de todo es que estaba en contacto con personitas de la misma edad y menor que Minnerlis. Hi folks, Jupiter Joe here with Jupiter Joe's Sidewalk Astronomy. I'm here today in New York City at the Intrepid Museum. Pretty much my home away from home. We're here Y tonight. lo estuvo durante 20 años. Es más, tenía 2 hijas, una de 21 años. Es decir, cuando él cometió ese hecho, su mujer estaba embarazada. De 2 mujeres a las cuales él les enseñaba o les decía que tuvieran cuidado, sobre todo cuando llegaron a la edad de 13 años, que tuvieran cuidado de personas como él. Eso era lo que debió haberles dicho. Joseph Martínez, ya para el 2021, de 49 años. Y díganme ustedes si verlo sonreír en las fotos, llevando una vida normal durante tantos años, no les causa indignación y bronca. El 30 de diciembre del 2021, este hombre es procesado por el cargo de asesinato en segundo grado. Debería haber comparecido el 7 de marzo del 2022. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay ninguna novedad sobre el caso, no se sabe si fue pospuesto o no. Voy a mantenerlos al tanto de esto porque lo vengo esperando esta fecha. Este caso me lo pasaron, creo que cuando lo encontraron en noviembre del 2021, cuando fue procesado, o antes de ser procesado, cuando fue capturado. Y sin embargo traté de esperar a ver cuál era la condena que le daban, cuándo comenzaban las audiencias, y se siguen postergando. Pero ya directamente decidí traerles el caso porque lo único que faltaría saber es la condena. Sé que muchos piden casos resueltos, pero acá tenemos al responsable, tenemos más o menos la cantidad de años que están, y es un caso que tuvo una resolución muchísimos años después. Y la verdad es que tengo que dar mi admiración hacia esos investigadores que nunca dejan los casos así sin terminar de investigarlos. Cuánto nos falta aprender a muchos de los países. Sé que no siempre es así, ni todo es perfecto, pero la verdad que esto es muy, muy importante y realmente me alegra muchísimo que este tipo esté preso. Lamentablemente Minnie no cumplió su sueño. No fue astronauta. Yo quería esperar para ver la audiencia y ver si este tipo decía por qué
o qué le hizo, pero él se considera inocente, así que es muy probable que nunca confiese. Pero creemos, casi todos los que vimos el caso, que esta persona la atrajo a ella por el telescopio, que seguramente ella quiso mirar el telescopio que él mostraba continuamente a todos, y así fue como la capturó. Y es probable que ella haya llegado a su casa y que él la haya atacado cerca de la zona, o que la haya llevado a algún lado. Obviamente estas son todas hipótesis, porque no se sabe y se cree, como les dije, que este hombre no va a declarar. Pero obviamente voy a continuar con este caso, pero hay que tener en cuenta que se dijo que hay mucha gente en contra de este uso del ADN familiar. Sin embargo, los investigadores dicen que ellos lo necesitan para resolver muchísimos casos y lo van a seguir haciendo. Y yo, la verdad, me alegro muchísimo. Si nadie tiene nada que esconder, no te están vulnerando los derechos porque haya un banco de ADN, ya como es el documento, lo mismo solo que el ADN. Si ya tienen tu huella digital cuando naces, cuando creces, ¿por qué no hacer un banco de ADN de todas las personas que haya, no solamente de los que delinquen? Creo que podría estar bueno, no sé, tendría que ver bien cómo es el tema, pero creo que no habría ningún problema. El que no va a cometer ningún delito no tiene por qué tener miedo de que su ADN figure en una base de datos. Eso resolvería muchísimas, pero muchísimas cosas. No me voy a extender como siempre en este tipo de comentarios. Yo me voy a despedir de todos ustedes agradeciéndoles una vez más a todos los que llegaron hasta acá. Gracias por el apoyo de siempre. Nosotros nos vamos a ver, ojalá que muy pronto, en un siguiente video. Gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Cuídense muchísimo. Gracias nuevamente. Adiós.